En la evolución, el ser humano siempre ha tenido la inquietud de controlar el ambiente que lo rodea. Y en esa necesidad ha nacido la idea de asociar a la cantidad elementos. De ahí nace el concepto de número. Se tiene pruebas ya que el hombre de Neandertal marcaba de alguna manera las cantidades de las piezas de animales que cazaba en las paredes de las cavernas que vivía. Hoy, las matemáticas se dedican a estudiar el comportamiento de los números en una rama llamada aritmética. Hoy vamos a ver una herramienta muy interesante de las aritméticas, el máximo común divisor. Con esto le damos la bienvenida a este canal que se hace llamar Matemágicamente. Para abordar el tema de máximo común divisor de hoy, vamos a suponer que por tu responsabilidad te han designado coordinar un evento y estás encargado de organizar la cena de fin de año del colegio en que pertenece. Para ello se pidieron 84 pizzas, 60 docenas de empanadas y 72 botellas de gaseosas que se quieren distribuir en cada una de las mesas, todas de maneras iguales, sin que sobre nada. La primera pregunta a esta situación es: ¿cuál es el mayor número de mesas que se puede armar? Y la segunda pregunta es: ¿cuántas pizzas habrá en cada mesa? ¿Y cuántas docenas de empanada? Y también cuántas de gaseosas. Por lo tanto, en este problema tenemos varios datos que están involucrados. Tenemos 84 pizzas, tenemos 60 docenas de empanada y 72 botellas de gaseosa. Y nos preguntan cuál sería el número mayor de mesas que habría que colocar para que estos elementos se coloquen y se distribuyan de manera equitativa. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Primero que nada, vamos a tener que anotar los datos relevantes del problema. Sabemos que pizzas hay un número de 84, que docenas de empanada hay 60 y que botellas de gaseosa hay 72. Y debemos descubrir en cuántas mesas, como máximo, es posible distribuir cada uno de estos elementos de manera equitativa. Vamos a necesitar entonces la utilización de algunas herramientas matemáticas. Para ello vamos a ir al baúl de herramientas y vamos a utilizar en este caso dos herramientas muy importantes. El primero de ellos, un teorema muy fundamental, ¿sí? Muy importante, que es el teorema fundamental de la aritmética. Y dice lo siguiente: es aquella que afirma de que todo número entero natural no nulo, es decir, distinto de cero, se puede descomponer como un producto de factores primos de forma única. Es decir, existe una sola forma, una sola manera de expresar un número como el producto de sus factores primos. Y para esto necesitamos saber también qué son los números primos y aquellos números que son compuestos. Bueno, en matemática, un número primo es un número natural mayor que 1 que tiene únicamente dos divisores posibles. Y estos son el mismo número, es decir, el mismo número que tomamos, y el 1. Por el contrario, es decir, si tiene más divisores que estos dos, se dice que los números son compuestos. Y todos los números compuestos se pueden descomponer a la vez por el producto de factores primos, es decir, pueden factorizarte. Estas dos herramientas nos va a permitir a nosotros resolver este problema. Vamos a tomar entonces a 84, que es el número de pizzas, y vamos a hacer la descomposición con estas dos herramientas que vimos. Vamos a empezar a dividir por sus factores primos. Siempre se trata de hacer la división de manera ascendente, es decir, empezando desde el menor de los factores primos y después ir aumentando hasta cubrir y descomponer todo el número.
Entonces, vamos a empezar con el número de pizzas, que son 84. 84 es divisible por el primo más chico, que es 2. Entonces lo divido por 2 y me da 42. Sigue siendo divisible por 2 y entonces me va a dar 21. 21 deja de ser divisible por 2 y vamos al primo que le sigue, que en este caso es 3. 3 divide 21 y me da como resultado 7. 7 es un número primo, entonces lo voy a dividir por 7 y ahí ya tengo hecho la descomposición de 84. Ahora vamos a descomponer el número de docenas de empanadas, que son 60. 60 es divisible por 2, por lo tanto lo divido por 2, obtengo 30. Sigue siendo divisible por 2, los vuelvo a dividir, obtengo 15. 15 dejó de ser divisible por 2 y es divisible por 3. Lo tomo a 3 como el primo siguiente, lo divido, me da 5. Y después 5, como es un número primo, lo voy a dividir por 5 para que me dé 1. Vamos a hacer lo mismo con las botellas de Coca-Cola, que tenemos 72. 72 es divisible por 2, lo divido, me da 36. 36 sigue siendo divisible por 2, lo divido, me da 18. 18 sigue siendo y divido por 2, me da 9. 9 dejó de ser por 2, pasa a ser divisible por 3, lo divido por 3, me da 3. 3 se divide por sí mismo y me da como resultado 1. Por lo tanto, tengo las 3 descomposiciones hechas ahí. 84 me queda compuesto de la siguiente manera. Es 2 al cuadrado porque aparece 2 veces 2 por 3 por 7. 60 es también 2 al cuadrado porque aparece 2 veces. Lo multiplico por 3 y por 5, que son los factores de la descomposición. Y 72 es el producto de 2 elevado al cubo porque aparece 3 veces multiplicado por 3 al cuadrado, termina siendo la descomposición del número 72. Bien, ahora observando la descomposición vamos a ver que hay algunos factores primos que se repiten. Por ejemplo, en 84 aparece 2 veces 2. Es decir, si yo me fijo tanto la descomposición de 84 como de 60 como 72, voy a observar que 2 al cuadrado aparece en cada una de las descomposiciones. Por lo tanto, teniendo en cuenta de que yo hice la descomposición de sus factores, quiere decir que tanto 84 como 60 como 72 son divisibles por 2 al cuadrado. También vemos que 3 se repite en las 3 descomposiciones. Y vamos a tomar, en este caso, 3 aparece una vez en las 2 primeras y en la última aparece 2 veces. Pero como nosotros necesitamos tomar el común de los divisores de los 3, voy a tomar a 3 tomado una vez, no necesariamente 2 veces como es en la descomposición de 72, porque me estaría faltando un 3 en la descomposición de 84 y de 60. También vemos que aparece como factor primo 7 y 5, pero no es común porque no aparece en todas las descomposiciones. Por lo tanto, en estas condiciones vemos que está marcado ahí los factores que se repiten y las cantidades de veces que lo hacen. Como cada uno de estos números va a ser, digamos, múltiplo de 2 elevado al cuadrado y también de 3, por lo tanto podemos decir que el máximo común divisor de 84, 60 y 72 va a ser 2 elevado al cuadrado por 3. En estas condiciones podemos decir que el máximo común divisor es 12. Es decir, que 12 va a dividir a 84, va a dividir a 60 y va a dividir a 72 y va a ser el máximo de los divisores. Es decir, va a ser la mayor distribución que yo pueda hacer de 84, 60 y 72. Y en estas condiciones ya puedo entonces suponer que el número 12 va a ser la solución del problema de la cantidad de mesas que necesitamos para poder hacer la distribución. Por lo tanto, 12 va a ser el número de mesas que va a ser distribuido. Además, en este tipo de descomposición que son tan visibles, también podemos responder la pregunta B. Nos pregunta cuántas pizzas, cuántas docenas de empanadas y cuántas gaseosas hay que poner en cada mesa de manera equitativa. Por lo tanto, fíjense, como 12 divide a cada uno de ellos,
y que están marcados en rojo, podemos ver también la división de 84 dividido 12. Porque si yo a 84 lo divido por 12 y cancelo lo que está marcado ahí, que son 2 al cuadrado y 3, me va a quedar que 84 dividido 12 me va a dar 7, que es, digamos, el factor que me está sobrando en la primera descomposición. Por lo tanto, estamos en condiciones de decir que 7 piezas por cada una de las mesas hay que colocar. Vamos también a analizar las empanadas. Sabemos que 60 hay que dividir por 12 porque son las 12 mesas que hay que distribuirla. Si yo veo ahí lo que está marcado, me está sobrando 5, es decir, la división de 60 dividido 12 es 5. Por lo tanto, tengo que poner en cada mesa 5 docenas de empanadas. Lo mismo pasa con las gaseosas. Vemos que si nosotros canceláramos 12, que es 2 al cuadrado y 3, nos estarían sobrando dos factores que son 2 y 3, por lo tanto 2 por 3 sería 6, es decir, en cada mesa habría que poner 6 gaseosas. Y con esto tendríamos la solución de las dos preguntas que nos hacían en el planteo del problema al comienzo. Haciendo el análisis del problema que acabamos de resolver, podemos sacar algunas conclusiones y de esta manera ya podemos decir cuál es la regla para poder sacar el máximo común divisor. Primer conclusión que saquemos. Siempre que se nos plantee un problema donde se necesite dividir, dispensar, distribuir, repartir o partir o cualquiera de estas palabras estén dentro del problema y que ésta sea la máxima posible, estaremos frente a un problema de máximo común divisor. Además, el teorema fundamental de la aritmética, que es un teorema muy importante y que se utiliza para muchos recursos, es aquella que me va a permitir a mí descomponer a los números que son compuestos en sus factores primos y de una manera visual ver cuáles son esos factores y también saber cuáles son sus divisores. Vamos a concluir entonces a la regla que nos permite calcular el máximo común divisor. El máximo común divisor, como vimos anteriormente, se halla multiplicando los factores primos comunes, aquellos que se repiten en todas las descomposiciones que hagamos y que están elevados al menor de sus exponentes. De esta manera nosotros podemos calcular el máximo común divisor de varios números y con esta herramienta podremos resolver problemas que tengan que utilizar este recurso para poder hallar la solución. Bueno, espero que haya sido lo bastante claro la explicación de este tema. Como ya saben, cualquier consulta lo pueden hacer y cualquier aporte que crean que es importante me lo hacen llegar, que serán bienvenidos. Desde ya le agradezco muchísimo su atención y le espero en el próximo tutorial. Hasta luego.